Bueno, pues vamos a abordar el tema 15 en una de sus partes, en la primera parte. Y vamos a comenzar viendo una de las definiciones más al uso que tiene el derecho penal, que es el que se entiende por derecho penal el sector del ordenamiento jurídico que en garantía de las condiciones de existencia y desarrollo de la comunidad atribuye a diversas conductas, entiéndase los delitos, efectos jurídicos propios como son las penas y las medidas de seguridad. Por una parte tenemos que existe una definición secundaria del derecho penal objetivo. Y el derecho penal objetivo es ese conjunto de normas jurídicas que determinan que los hechos sean cualificados como delitos. Es decir, digamos que es las propias leyes penales en su conjunto, las reales, tal cual. Esas son las que denominamos como derecho penal objetivo. El derecho penal subjetivo, en cambio, es la definición de esa facultad sancionadora que tiene el Estado, ese poder que tiene de castigar a quien no obedece las normas. En cuanto a la estructura de la norma penal, tenemos que saber que en un primer lugar tenemos lo que entendemos como el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica sería la otra parte de la norma penal, supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Más adelante vemos que el derecho penal se sustenta en unos determinados principios. Esos principios, el primero de ellos es el de intervención mínima. El principio de intervención mínima es la explicación de que no se puede utilizar el derecho penal para corregir cualquier conducta. Debe ser utilizado siempre para corregir los ataques más graves o a los bienes jurídicos más importantes. No sé, digamos que no podemos matar moscas a cañonazos. Debemos utilizar el nivel de corrección adecuado a la importancia del hecho. El principio de culpabilidad impide la atribución de su autor a un resultado imprevisible. Estamos hablando de los casos fortuitos. Entonces, el artículo 5 del Código Penal establece que solamente las formas de imputación al dolo y a la imprudencia son las que se deben castigar. El principio de legalidad. No podrá sancionarse ninguna conducta que no esté recogida previamente, ni tampoco su pena. Dentro de sí mismo, el principio de legalidad nos ofrece una serie de variantes, como es la garantía penal. No será castigado ningún delito con pena que no se haya prevista por ley anteriormente. La garantía criminal, pues calificándose como delito solamente lo que la ley considera como tal. Garantía jurisdiccional. No se puede imponer una medida de seguridad ni un castigo si no es en virtud de una sentencia firme. Y la garantía de ejecución, tampoco se podrá ejecutar ni pena ni medida de seguridad en otra forma que no sea escrita por la ley, por los reglamentos que lo desarrollan. Exactamente. En cuanto al principio de legalidad, tenemos que saber que existe un principio que le llamamos el de reserva de ley. Quiere decir que todas las leyes penales deben ser desarrolladas por leyes y más concretamente por leyes orgánicas, puesto que nos afecta a los derechos más fundamentales. El principio de taxatividad y el de seguridad jurídica dice que la ley penal debe establecer las conductas punibles de una forma clara y precisa, sin acudir a términos excesivamente vagos. La prohibición de retroactividad significa que la ley debe haber sido promulgada con anterioridad a los hechos, no pudiendo aplicarlos a hechos anteriores a la entrada en vigor de la ley. Esto lo establece también el artículo 9.3 de la Constitución, que garantiza la irretroactividad de las disposiciones que sean sancionadoras, no favorables, restrictivas de derechos individuales, lo que permite afirmar que la retroactividad, en caso contrario, la retroactividad se puede aplicar en caso de que favorezca al reo. Veremos con detalle más adelante este término. La prohibición de la analogía establece que la ley penal no puede ser aplicada a supuestos distintos de aquellos para los que están previstos, aunque sean similares. No se puede aplicar a cosas que sean parecidas. El principio del non bis in idem claramente nos dice que no podemos castigar dos veces lo mismo. En cuanto a la territorialidad, es un principio en el cual
establece que las leyes penales españolas se aplican a los delitos cometidos en España, con independencia de la nacionalidad del autor de la víctima. Su fundamento radica en la soberanía estatal. Ahora bien, a efectos de la aplicación de esta ley tenemos que saber que el territorio español comprende la superficie terrestre comprendida en el interior de las fronteras del Estado, también las aguas interiores, el mar territorial comprendido entre las 12 millas náuticas, el espacio aéreo, que se extiende sobre la superficie, que hemos hablado antes, los buques y las aeronaves que estén matriculadas en España, esas naves y artefactos especiales también están sujetadas a lo mismo, que estén matriculadas en España. En cambio, el espacio ultraterrestre y los cuerpos no están sometidos a la soberanía de ningún Estado, según dispone el tratado que se firmó en el año 66 por las Naciones Unidas. Bien, según la teoría de la actividad, existen 3 teorías en cuanto a la formación de esta idea del territorio. La primera es que la teoría de la actividad dice que el delito se entiende cometido en el lugar donde el sujeto realiza la acción u omisión delictiva. La segunda teoría, que es la del resultado, el delito se entiende cometido en el lugar donde se produce el resultado delictivo. Y por último, la tercera dice que la teoría de la ubicuidad. La teoría de la ubicuidad es que el delito se entenderá cometido tanto donde se realiza o incluso donde se produce el resultado. Esta última teoría es la que parece más preferible por todos para evitar posibles lagunas. Bien, más adelante nos vamos a centrar en la propia ley orgánica que regula el Código Penal, ¿vale? Aquí vemos que el derecho penal se recoge en la Ley Orgánica 10 del año 95, que tiene una estructura de 639 artículos, tiene primero un título preliminar y después tiene 2 libros. En el libro 1 se establecen las disposiciones generales sobre los delitos, las personas, las penas. Y en el libro 2 se establece lo que son, ya propiamente dicho, los delitos y sus penas. Vamos a ver, el Código Penal, en su artículo 10, describe los delitos como ¿qué? Pues como acciones y omisiones que pueden ser dolosas, es decir, con intención, o imprudentes, o sin ella, quiere decir, que estén penadas por la ley. Bien, entonces, ¿esto qué nos lleva? A que debe ser una acción, omisión, que sea típicamente antijurídica y culpable. Por tanto, resumiendo, que ahora lo vamos a ver, debe ser una acción o omisión que tiene que ser típica, que tiene que ser antijurídica, tiene que ser culpable y además punible. Las características de las penas, pues son graves, menos graves o leves. Bien, los delitos que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión, cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. Esto significa que es la forma de cometer un delito por omisión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo debemos actuar? Cuando existe una norma especial que sea legal y que nos obligue a actuar. O cuando el propio omitente haya sido el que ha creado la ocasión de riesgo. ¿De acuerdo? Lo veremos un poco mejor más adelante. En cuanto a las formas de ejecución del delito, tenemos que saber que existe la forma del dolo o de la imprudencia. El dolo es cuando se comete un delito con intención. Dentro del dolo tenemos la versión del dolo directo, que es cuando el autor quiere realizar precisamente ese resultado, no tiene más. Y el dolo eventual es cuando el sujeto no quiere resultado, pero cuenta con él como posible, sigue actuando aún previendo que se pueda producir. Quiere decir que acepta el riesgo. Eso se llama el dolo eventual. En cambio, tenemos por otro lado la imprudencia. ¿Qué significa la imprudencia? Pues consiste en no tener cuidado, o la prudencia que la ley nos exige, actuando con la diligencia debida, con ausencia del deber, del objetivo de cuidado. Es decir, tenemos que observar siempre un cuidado al realizar nuestras acciones.
Por tanto, en no tener esa previsión puede producir la comisión de un delito por imprudencia. Bien, los elementos del delito. Los elementos del delito vienen a decirnos, primero, en un primer concepto, que el delito es un acto o una omisión emanada de la voluntad del hombre, que por tanto no castiga los pensamientos, no castiga las ideas, ni siquiera la resolución de delinquir. En tanto no se produzcan actos externos, no se castiga. Bien, entendemos como acción la conducta voluntaria externa consistente en hacer infracción a una prohibición. La conducta humana voluntaria consistente en dejar de hacer es la omisión. La omisión puede ser, como hemos dicho antes, puede ser una omisión pura, puede ser omisión en resultado o puede ser comisión por omisión. ¿La omisión pura qué es? Pues exactamente realizar el hecho descrito en cualquiera de los artículos del Código Penal. En el 450, en el 408 y en el 412 está taxativamente establecido en qué consiste el derecho. En este caso, el delito de omisión. Omisión y resultado. En ellos la omisión se vincula a la producción de un determinado resultado. También está establecido en el 415, 432, el 305, entre otros. Debe darse el resultado. También, eso es importante. La comisión por omisión. El comportamiento omisivo no se menciona en el tipo, quiere decir que no tenemos prevista la actuación en el Código Penal taxativamente y escrita en el Código Penal. En cambio, se puede producir la comisión por omisión cuando tenemos obligación legal de actuar y no lo hacemos, y por ello se produce un resultado lesivo. Viene aquí diciendo cuando exista una obligación legal o contractual de actuar. Cuando la persona haya creado con ocasión de riesgo el bien jurídicamente protegido y por tanto se considera el delito. Podemos entender el caso pues, del padre que no alimenta a sus hijos porque lo obliga el Código Civil, la enfermera que no proporciona las medicinas en la residencia geriátrica al anciano, que también le viene por el contrato que firman. Uno de esos casos puede ser. Vamos a ver las características que antes hemos dicho que debía tener el delito. En este caso, la tipicidad. La tipicidad dice que para que sea considerado el delito, la acción u omisión ha de estar definida en un precepto de la ley. Debe estar tipificado. Eso es lo que quiere decir. Dentro de la tipicidad tenemos que saber que existe lo que se llama el error de tipo. Puede ser el error invencible, el error sobre un hecho que cualifica la infracción o el error invencible sobre la licitud de un hecho. Entendemos, por ejemplo, el hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad penal. Si el error, atendido a las circunstancias del hecho y de las personales del autor, fuera vencible, en este caso la infracción será castigada, en su caso, como imprudente. Podemos poner el caso de ese actor que va a simular una acción con un arma de fuego, le proporcionan un arma que él cree que es simulada, pero en cambio es real. Eso podría ser el error invencible. ¿Vale? La antijuricidad, otra de las características. Dice que no basta con que la actuación humana esté prevista en un tipo legal. Es preciso, además, que sea contraria a derecho, que sea injusta. El Código Penal expone en su artículo 20 algunas de las causas que justifican la actuación del sujeto. Circunstancias eximentes de la legítima. ¿No? Puede ser la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber o el consentimiento. Eso es el término de la antijuricidad. Vamos a ver el término de la culpabilidad. Solo se castiga al que realiza la acción típica y además antijurídica. Cuando dicho acto le puede ser reprochado para lo que es preciso. Vamos a ver esto qué significa. El sujeto debe ser imputable. Por lo tanto, si esto lo comete un menor, un discapacitado psíquico, pues no podemos apreciar la culpabilidad. Bien, adelantamos. La punibilidad. No es suficiente que haya tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. También debe darse la punibilidad. Significa
que por determinadas cuestiones prácticamente legales, incluso administrativas. Por ejemplo, no se puede considerar punible en procesos en donde antes previamente no se haya podido realizar una declaración de insolvencia, en los delitos, por ejemplo, de la calumnia y de las injurias, pues debe haber previamente una querella, o me refiero a la denuncia cuando se trata de agresiones o abusos sexuales. Bueno, y con respecto a la extinción de la responsabilidad. La responsabilidad criminal, cuando se extingue, cuando muere el reo, por el cumplimiento de la condena o por la remisión definitiva de la pena, que veremos más adelante. También entra en juego el indulto y el perdón del ofendido, siempre que se trate de determinados delitos que deben ser leves y perseguibles a instancia del propio perjudicado. Bien, y hasta aquí esta primera parte.